gusto saludarlos a todos. Me presento, mi nombre es Camilo Botero. Hoy, que estamos en febrero de 2026, vengo a contar un pedacito de mi testimonio, algo de lo que Dios ha hecho en mí y ha hecho por mí. Falta mucho más por vivir y habrá mucho más que contar después. Pero este es un breve espacio para contarles quién soy, de dónde vengo y por qué estoy aquí al lado de esta imagen maravillosa. Soy hijo único. Nací hace ya casi 50 años, de una familia que esperó un hijo durante 11 años sin poder tener hijos. Entonces fui un hijo muy deseado, por supuesto hijo único, muy mimado, de una madre que le ofreció su vida a Dios cuando yo nací porque tuvo un temor de que yo tuviera una diabetes infantil y le prometió a Dios que si yo estaba sano, dedicaría su vida a cantarle a Él a donde la llamaran. Y así hizo. Ella de la renovación carismática cantaba todas las misas que le pedían, tenía un grupo de canto con el cual iban a todas partes. Incluso fue quien cantó acá con el padre Gobi cuando vino a Colombia, estuvo con el padre Emiliano Tardif. En fin, puede que quien oiga esto no sabe de quién estoy hablando, esto es años 80. Ella pues me inculcó la fe, me llevó a conocer a Dios, acercarme a Dios y me llevó a todo cuanto la invitaban. Ella muy cercana en, en su vida espiritual a Luz de Gaviria y a Poli, a quien algunos de ustedes conocen, una persona muy importante para esta misión, y por medio de ella conoce la historia de estos tres jóvenes a quienes se les aparece la Virgen en el año 88, 91 y 93 respectivamente, a Caro Name, a Felipe y a Carolina Jiménez. En ese año 93, a mí me lleva a ella donde Carolina Jiménez. Yo de ese momento tenía 17 años, tal vez, y yo ahí oigo la voz de la Virgen por primera vez. Me impresiona mucho, pero creo. Pero no hay ningún efecto en mí. Yo soy un adolescente que era muy tímido, pero se refugia realmente en el alcohol para poderse desinhibir y poder vivir una vida más parecida a los adolescentes de la época y de la edad. Y yo sigo de parranda y bebiendo, o sea, realmente desordenado. Trato de ir a veces a ese grupo que tenía ella en su casa, porque esto era en su casa, pero sigo viviendo normal, natural, como si no pasara nada en mi vida. Yo siempre una persona muy tímida, que digamos, tal vez por su condición de hijo único, aprendió a querer la soledad y el silencio. Entonces, para mí eso no era molesto y era fácil de vivirlo, pero de todas maneras necesitaba encajar. Llevé mi religión en esa época de una manera, a mi manera. Yo quería vivir según mi propio criterio. Sí, iba a misa cada domingo, sin duda, con mis papás, pero sin confesarme, sin acercarme a la comunión. Pasa el tiempo y yo sigo viviendo este desorden, pero mi desorden se va desordenando más y me voy volviendo una persona que no piensa en los sentimientos de los demás, que incluso traiciona hasta sus principios adecuados, esos principios que él mismo había modificado la religión para tenerlos a su manera, pero incluso hasta eso lo empieza a violar, hasta eso lo empieza a negar. Y en el año 99 yo pienso para mí mismo, algo tiene que cambiar en mí, de alguna manera algo tiene que cambiar. Ese año 99 tengo la gracia, la fortuna de tener una invitación de mis papás a irnos a Europa. Entre esos lugares que visitamos Roma. Año 99 estaba Papa Juan Pablo II, ya un poco enfermito del Parkinson, pero no todavía tan deteriorado, y decimos, vamos a ver al Papa. Pues resulta que en la época que nosotros fuimos, que fue el verano del 99, el Papa no está. El Papa está en Castel Gandolfo, que es como su vivienda o su casa de campo, su lugar
de descanso durante el verano. Eso está a algunas horas de Roma, en tren, en bus tal vez. Yo digo, pero pues ya estando acá, hagamos la vuelta. Y nos conseguimos la forma de ir a Castel Gandolfo. Allá fuimos y a diferencia del Vaticano, donde uno ve el Papa muy, muy lejos, como un pedacito de persona arriba en un balcón, este era un sitio mucho más pequeño. Tenemos la fortuna de ser de los primeros que entran, llegan y nos permiten entrar al parque central de, de este lugar, de, de Castel Gandolfo, de su casa. Él sale y está a pocos metros de donde nosotros estamos parados. Cuando él sale y yo lo veo, empiezo a llorar. Empiezo a llorar, cosa que nunca me ha pasado, como sin parar, sin poderlo controlar, sin entender lo que me pasaba, y le digo a Dios, Dios mío, eh, yo antes era tuyo, hazme tuyo nuevamente, vuelve a hacerme tuyo. Muy bien, los voy a dejar en pausa ahí un momentico. Yo, años atrás, año 94, nosotros en el colegio tuvimos nuestro paseo de promoción, nuestro paseo de 11 a República Dominicana. Y ahí un compañero del colegio tuvo un episodio en que cayó al mar y nos empezaron a llamar a todos a sacarnos del mar y nos dio temor, parecía que estuviera muerto. En efecto, él muere ese día, pero mientras lo estamos tratando de revivir con los paramédicos que estaban ahí, yo me acuerdo haber mirado a Dios, haberle dicho, Dios mío, llévame a mí, yo no sé si Él está preparado. Y yo siento que a mí Dios me dice, no, a ti te tengo una misión más adelante. Muy bien, esta fue una retrospectiva 5 años atrás, año 94. Vuelvo al 99. Salgo de ver al Papa y salgo convencido de que Dios escuchó mi oración, de que le he dicho, Dios mío, hazme tuyo nuevamente. Y salgo de ahí y pienso, yo tengo que llegar a Colombia a buscar un grupo de oración, a buscar un lugar a donde volver a Dios. Vuelvo a Colombia y en esa época, año 99 de nuevo, no hay celulares inteligentes, era la época del internet casi por teléfono, había cafés internet, cosas así, pero uno lo hacía en la casa. Entonces yo llego a la casa y me pongo a ver qué está pasando en mi mail, qué hay. Y me encuentro un mensaje de un compañero del colegio que me dice, hola Cami, ¿cómo estás? Tengo muchas cosas que contarte. Entre ellas, yo no sé si Vargas se volvió fanático o qué, pero está saliendo con una niña y es que se le apareció a la Virgen, una tal Carolina Nave. Los vuelvo a dejar en suspenso un momentito. ¿Quién es Vargas? Alejandro Vargas y yo, el esposo de Carolina Nave actualmente, nos conocemos desde el año 82, cuando ambos teníamos como 6 años, porque ambos entramos al mismo colegio en Bogotá, al año colombiano. Y es curioso las cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero yo no sé si ustedes se ponen a pensar, si ustedes recuerdan cuando conocieron a cada persona de su vida. Yo la verdad no, pocas, poquísimas. Hay una que sí, y es Alejandro Vargas. Yo me acuerdo el día que lo conocí cuando teníamos 6 años, en ese primer día de transición en el anglo colombiano, en que llamaron lista y dieron nombres y mencionaron a otro Camilo. Y me llamó la atención que era otro Camilo en el curso en ese momento. Y pensé que era él. Y me volteé y le pregunté, ¿tú te llamas Camilo? Y me dijo, no, Alejandro. Y así nos conocimos. Muy bien, cierro el paréntesis. Yo sé que estoy saltando de un lado para otro. Vuelvo otra vez a ese mail. Yo no sé si Vargas se volvió fanático o qué, pero está saliendo con una niña que se le apareció a la Virgen, a tal Carolina Name. Yo cuando leí ese mail, lo único que pensé es, y mira al cielo así como está haciendo ahorita, Dios mío, está respondiendo mi plegaria. O sea, esa necesidad que yo sentí en Castel Gandolfo de llegar a buscar un grupo de oración, me lo está sirviendo en bandeja de plata. Además que como les conté, mi mamá ya me había hablado
de Carolina, de Felipe y de Carolina. Yo había ido donde Carolina Jiménez, no había ido nunca ni donde Felipe ni donde Carolina Nami. Tal vez donde Carolina Jiménez, por la cercanía a mi casa, era mucho más cerca a donde yo vivía, pero dije, wow, esto es una respuesta. Entonces, ¿qué hice? Tomé el teléfono, lo llamé y me contestó. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? No me acuerdo cómo le decía en ese momento. Para resumir la conversación, ¿con quién anda? Y no me quería responder. Después sabría que por muchas cosas que él vivió con sus amigos alrededor de él había sentido el juicio de muchos por andar con una persona que decía que se le aparecía a la Virgen. Entonces él no quería hablar de eso, hasta que le insistí, ¿con quién anda saliendo? Y me soltó el nombre y me dijo, Carolina Nami. Y claro, esta es mi versión de los hechos, estoy recordando a pedazos y armando a trozos lo que la mente tiene guardado. Y le dije, ¿es la niña la Virgen? ¿Y usted por qué sabe? Me respondió. Y entonces le conté, porque mi mamá, todo lo que les acabo de contar ahorita, mi mamá cantaba, hacía, me llevó donde Carolina Jiménez, en fin. Dijo, sí, es ella. Y le dije, pues vea que yo estoy buscando un grupo de oración. Me dijo, no puede ser. ¿Por qué no viene el grupo de jóvenes este lunes? Yo le doy la información, esto es en el Quirinal, en tal sitio, la dirección, perfecto. Y bueno, vamos. Yo llegué a ese grupo de jóvenes y llegué a tiempo, es más, llegué temprano. Yo solía ser demasiado cumplido, tal vez excesivo. Y me hice en la mitad del lugar. Esto era una casita de oración pequeña, alargada. Me hice en la mitad. No había mucha gente, pues no conocía a nadie. Yo me hice ahí. Empezó a llegar la gente y de pronto llegó Vargas caminando por detrás mío, me tocó la espalda. Paréntesis, yo no le puedo decir al Alejandro, o sea, es que yo le he dicho a Vargas 43 años, yo no le puedo decir Alejandro, entonces es Vargas. Me tocó el hombro y me dijo, venga para adelante. Fui adelante, nos sentamos en un tapete en el piso, enfrente de la primera fila. Carolina se sentó en unos escaloncitos que habían ahí. Estaban las personas, yo estaba del lado, digamos, mirando a la Virgen, yo estaba del lado izquierdo, del lado derecho estaban los que cantaban. Me encantó como cantaban, qué gente para cantar maravilloso. Ahí estaban las tres personas que cantaban espectacular, Lina, Mónica, Fabián. Y Carolina en algún momento me dijo, qué gusto que estés aquí. Y después terminó el rosario y contó su testimonio, contó la historia de cómo se le apareció la Virgen a ella en el año 88, cómo empezó todo. Y se volteó y miró a Fabián, a Mónica, a Lina y les dijo, ¿ustedes cuántos llevan viniendo acá? Ellos dijeron, creo, 2 años. Y les preguntó cuándo me habían oído contar esta historia en este grupo. Y ellos le dijeron, nunca. Me dijo, no sé por qué sentí que debía contarla. Yo hoy pienso sinceramente que seguramente era por algunos de nosotros, pero era por mí. Que en ese grupo que necesitaba oír esa historia estaba yo, porque era mi primer día. La Virgen da un mensaje precioso, no me acuerdo qué dice, suele pasar, pero digo, bueno, es la misma voz que oí atrás de Carolina Jiménez. Ahí empezamos a vernos más seguido con ellos, empezamos y me empiezan a invitar a la casa Carolina que recemos y empezamos a vivir algo súper lindo y es que nos unimos los tres mucho y la Virgen nos fue formando y nos fue hablando. Mentira, todavía ahí no. Me salté una cosa. Me invitan más adelante a otras oraciones, antes de que nos empezáramos a reunir todas las noches. A unas reuniones porque están organizando una jornada de oración en los parques. Y el 11 de septiembre del año 99, no tengo el mensaje aquí enfrente, desafortunadamente, pero palabras más, palabras menos, llegan las 6 de la tarde en esta reunión
y una de las señoras que está en la reunión dice, son las 6, recemos el ángelus. Y así hacemos, empiezan a decir, ¿no? El ángel del Señor anunció a María, y empezamos a rezar el ángelus. Al final el ángelus, la Virgen se manifiesta, yo me arrodillo, yo, como les digo, yo nunca dudé, para mí era, pues gracias a lo que había vivido mi mamá por tantos años, eran cosas naturales que podían pasar sin ningún problema, que podían ocurrir y era normal que ocurrieran. Yo me arrodillo, la Virgen empieza a hablar y de pronto palabras más, palabras menos, es mi versión, pero de pronto dice a ti, mi pequeño, mi amado Camilo, yo me tensioné muchísimo porque yo no me esperaba ni nunca me soñé que la Virgen mencionara mi nombre. Yo misma os he traído aquí, habéis pedido una señal de mi amor. Siente el calor de mi abrazo y empiezo a sentir un calor que me inunda desde adentro hacia afuera, que no les puedo explicar, hay que vivirlo tal vez. Y después de eso, ¿cómo no quedar matriculado? ¿Cómo no decirle sí a la Virgen cuando te habla, te abraza y te da ese cariño y ese sentimiento de que eres importante para Dios? Y si quien quiera que me esté escuchando podrá pensar, si nunca lo vivió, me gustaría vivirlo también, pero ¿por qué a él? ¿Qué tiene de especial él y por qué a él sí, por qué a unos sí, por qué a otros no? Definitivamente todo es gracia, todo es un regalo gratuito de Dios. A veces, al principio uno se siente, wow, a mí me eligió, a mí me había dicho en el 94 que tendría una misión para mí, a mí tal vez vio en mí un potencial maravilloso. Así o más equivocados podemos estar. No me voy a comparar, voy a traer un ejemplo de la Biblia. No se nos olvide que para sacar al pueblo judío de Egipto y enfrentar al faraón, escogió un tartamudo, a Moisés. No escogió al más elocuente, al más que más fácil se le daba. No, escogió un tartamudo y tenían que hablar por él. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por amor? Porque así lo quiso. Y ante esa oración, tal vez y ese llamado que sentí a través de San Juan Pablo II en su momento, en junio, julio, no me acuerdo qué momento de ese mismo año, yo dije, Dios mío, hazme tuyo otra vez. Y él dijo, así será. Y te voy a poner un camino de salvación. Por mi infinita misericordia, voy a poner ante ti el camino de tu salvación. No porque seas maravilloso, no porque seas un héroe así increíble, no, sino que a ti, como a todo el mundo, te amo y te voy a dar la oportunidad de caminar hacia Dios, hacia el cielo. Y por eso me mandó a esta virgencita, que me hablara ese día y me dijera, te amo, yo mismo os he traído aquí y este es el camino de tu salvación, no porque hayas hecho mérito alguno, sino por amor. Y si me estás oyendo y te estás preguntando, ¿y yo cómo hago para vivir eso? Dios habla de diferentes maneras. Hay quienes necesitamos ese momento tan especial, ese momento sobrenatural y que la misma Virgen nos venga a hablar para matricularnos, porque somos testarudos, porque de pronto de otra manera no seríamos capaces. Pero hay quienes en la sonrisa de un abuelito, de un niño, en la palabra de un amigo, en una prueba difícil de salud económica, vuelve a mirar a Dios y dice, definitivamente esto era vanidad, esto no era. Y Dios le encuentra el camino. A todos nos llama, pero no por mérito propio. No nos confundamos. Ella después o él nos va a capacitar y nos va a ir formando, como el alfarero que es. Bueno, entonces, esa misma tarde
también me dice, golpead puertas. Con ese golpear puertas se refería a lo que me estaba involucrando en ese momento, que era la jornada de oración. Cuando se acaba el mensaje, acabamos la oración, se me acerca Mónica Parrado, una persona del grupo de esa época, la secretaria de la Virgen, eh, y me dice, mucho gusto, Mónica Parrado. A usted me lo pusieron a tocar puertas. Yo necesito que empiece a trabajar conmigo en esta jornada. Yo en ese momento estaba desempleado, no tenía trabajo, no entendía por qué. Y dije, perfecto. Empezamos con ella a andar para arriba y para abajo, a ir a los sitios, a las parroquias, todo lugar donde necesitábamos pedir permisos, a la persona que nos estaba ayudando con los afiches, a pedirle que salieran. Fuimos con ella y con el padre Roberto Cabrera, un sacerdote jesuita que era el director espiritual de Carolina en ese momento y por muchos años también, a la emisora, no recuerdo, tal vez fue a Radio María, a hablar de la jornada. En fin, vivimos unos meses de intensidad fuertes. Esto creo que, si mal no estoy, fue en octubre la jornada de oración, pero así me vinculé. Pero así empecé también a ir y a reunirme con Carolina y con Alejandro todos los días. Todos los días nos veíamos y orábamos. Y muchos de esos días la Virgen nos hablaba y nos enseñaba y nos daba palabras. De las cosas de verdad que recuerdo son esos días, porque fue una formación intensa y salíamos con Vargas de ahí y nos quedamos hablando en el carro otro rato, hasta la 1, 2 de la mañana, analizando lo que estábamos viviendo. Él había llegado al grupo pocos meses antes que yo, entonces tratar de entender lo que estábamos viviendo, lo que se estaba pasando, y así empecé, en el año 99. Yo tenía en ese momento 23 años. La Virgen se le había aparecido a Caro 11 años atrás. O sea, yo tenía 12 años cuando ella se le apareció. ¿Por qué Dios esperar 11 años para llevarme allá? No sé, tal vez tenía muchas cosas que vivir, tal vez tenía mucho que equivocarme, tal vez tenía que hacer muchas cosas mal para hoy poder hablar con la gente y ser guía, tal vez, una palabra de consuelo, de consejo, una escucha. Como les decía, yo soy hijo único, yo no soy de hablar mucho. Hoy sí, porque hoy me toca, pero si ustedes me ven en una reunión, yo soy más o menos callado, pero yo soy muy bueno escuchando. Y Dios me ha puesto esa tarea de ayudar a escuchar, a consolar, de pronto a aconsejar. En el año 2000, llevaba apenas un año en esta misión. Yo hoy me respondo esa pregunta de por qué haber esperado tanto, porque hasta el año 99 también de otra manera, y digo, no, Dios me estaba llamando para el 2000, porque me necesitaba para el 2000. Porque después de prepararnos tanto, nos reúne un grupo y nos dice que vamos a tener una misión que será peregrinar una imagen que, gracias a Dios, volvió ayer de peregrinar. Ayer la recogí, porque si no, no tendría acá para tener al lado mío, que debería ir a los hogares en conflicto en Colombia, que debería ir a todo lugar donde se necesitara el consuelo de Dios, que nos llevaría de la mano e iríamos de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro o de uno en uno, llevándola para llevar el consuelo a Colombia, porque así nos pidió, año 2000, y así empezó esta misión peregrina, no la misión completa, pero la misión peregrina empieza en ese momento, inmerecidamente conmigo ahí, y conmigo recibiendo esa llama de amor que debemos llevar con ella para prender las velitas en los diferentes lugares. Así empieza nuestra misión. Yo en ese momento llevaba un año graduado de la universidad, me había graduado en el 99, yo soy ingeniero industrial, con una pasión así fuerte por las matemáticas. Y mi papá era una persona muy exitosa en términos del mundo, de los negocios, de todo esto. Mi papá, un ingeniero civil de la Universidad Nacional en Colombia,
con una maestría en ingeniería mecánica del MIT. Entonces, para él la excelencia académica era apenas natural. Entonces, él siempre sembró en mí la idea de ir a hacer una maestría por fuera. Entonces, empiezo yo a hacer mis vueltas para la maestría, pero yo tenía miedo. Me aceptan en, en Georgia Tech, Georgia Institute of Technology en Atlanta, Georgia, para ir a hacer mi maestría en investigación de operaciones. Cuña, investigación de operaciones son modelos matemáticos, básicamente. Em, pero yo tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque yo ya me había alejado de Dios y yo veía que yo aquí, en este lugar, habías respondido, Dios, a mi petición de volverme a ser de Él, de acercarme a Él, de encontrar el camino hacia Él. Y me daba miedo irme y perderme. No sabía qué hacer. Yo quería primero Dios y al resto. Tenemos en un momento una oración en una noche larga, una de esas noches que pasábamos de largo, orando. Y la Virgen, yo no me acuerdo si estaba con alguien más, estaba con un instrumento claro de Dios, pero nos dice que esa noche nos iba a responder preguntas. Sí, así como lo oyes. Y yo le digo, mamá, yo no sé si me debo ir o no. La Virgen le dice a esta persona que me diga, em, pero tú ya has tomado la decisión. Dije, sí, pero yo lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios. Entonces me dice, cierra los ojos, recorre el camino que te has trazado y dime qué ves. Yo hago eso, cierro los ojos, me imagino, me proyecto recorriendo el camino de la universidad y con los ojos cerrados, de pronto haciendo la vuelta, ¿qué me encuentro? Me encuentro al final de ese camino con los ojos cerrados, veo un corazón de oro con una llamita encima y sin decir nada me sonrío y la Virgen a través de esta persona me dice, ¿acaso no ves la luz? Yo le dije, sí, madre. Claro, estaba viendo al Sagrado Corazón. Dije, me voy. Le cuento a mis papás. Ah, claro, mi mamá, muy creyente y cree en todo esto. Mi papá no. Mi papá mucho más pragmático. Sí, un fiel creyente de Dios. Él decía, solo basta ver la naturaleza para saber que tiene que haber un creador. Porque esto tan perfecto no pudo ser azar. Pero el creer en estas manifestaciones, no sé qué tanto creía que no. No me toca a mí saber. Pero les cuento todo esto, que me voy. Llega el año 2001 y el 5 de agosto del 2001 me voy para Atlanta. ¿Por qué tengo tan presente la fecha? Porque sin planearlo, se planeó el 5 de agosto y después me enteraría que a través de una revelación en Medjugorje, la Virgen había dicho que esa era la fecha de su cumpleaños. Entonces por eso me quedó grabado. Bueno, me voy para Atlanta. Poco tiempo después, la universidad organiza una actividad para estudiantes extranjeros, para que nos conozcamos. Como les decía, yo era muy cumplido, entonces yo llegué como 15 minutos antes, me senté donde generalmente me gusta sentarme, que es como tercera fila en el centro, para no ser primera fila y no estar de primerísimo, pero sí estar muy cerca, porque además yo no veo, entonces pues estar cerca y poder ver, y me senté a ver la gente pasar. Y me senté, me recosté en el asiento y empecé en este como teatro, como este auditorio, a ver a la gente pasar. Y pasaban enfrente mío todos los que iban llegando. Y de pronto pasó una persona, una niña. eh, y cuando la vi pasar, sentí lo mismo que había sentido cuando la Virgen me habló por primera vez 2 años antes. Ese calor interno que viene de adentro y que me abraza desde adentro y que no sé cómo explicar. Yo miré arriba otra vez y dije, Señor, ¿qué me estás queriendo decir con esto? ¿Qué es esto tan extraño? Em, Ella pasó
Me quedé pues pendiente donde quedaba sentada y yo dije, pero pues me muero de curiosidad por conocerla porque no entiendo qué acaba de pasar, pero ya veremos. Entre las actividades que hacen una actividad ese día, una actividad rompehielos, y esa actividad rompehielos, como esta es una universidad de ingeniería, o sea, esto de las cosas difíciles de allá es conocer a alguien que no estudia ingeniería. Dijeron, su tarea es encontrar a alguien que no esté estudiando ingeniería. Y dije, esta es mi oportunidad, porque yo cuando la vi, yo pensé, dije, esta tiene cara de no ser matemática, esta tiene cara de ser filósofa. Y me fui a hablarle, por supuesto en inglés, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué estudias? Y me dijo, ingeniería. Yo, se fregó la pregunta o el desafío que me habían puesto. Le dije, ¿y qué ingeniería? Y me dijo, en ingeniería industrial. Le dije, yo la había visto ya joven, menor que yo. Yo en ese momento tenía 25 años. Yo la había visto con cara de menor que yo. Dije, ¿pero estudias pregrado o posgrado? ¿Carrera o maestría? Me dijo, no, maestría. Dije, ay, ¿en qué maestría estás? En investigación de operaciones. Yo dije, no puedo creer, yo también. ¿Y de dónde eres? De México. Le dije, bueno, entonces podemos seguir hablando en español. Su nombre es Ana María Rosales. Bueno, tengo que contar este pedacito, aunque es más chisme que testimonio, pero lo que viene a continuación, y es, por algún motivo, mi director de carrera o mi director de la maestría, desde el principio me vio potencial de hacer doctorado. Y entonces él, las materias que me hizo meter fueron encaminándome hacia el doctorado. Entonces yo no quedé con nadie, nadie conocido. Entonces quedé muy solo y me sentí muy solo y muy triste. Y como soy tímido, como soy hasta cierto punto introvertido, pues me era difícil. Hasta que un dije, no más. Me quedé esperando afuera una clase donde sí estaban todos. Salió ella y la volvió a saludar. No nos habíamos vuelto a hablar. No sé por qué yo tenía la impresión de que ella a mí no me hablaba y curiosamente ella sentía lo mismo, que yo a ella no le hablaba. Entonces no nos hablamos. Salió ella, nos saludamos y dijo, te voy a presentar a alguien con quien pronto te llevas bien. Mira, es un amigo de Venezuela. Y lo sacó. Me dijo, él se llama Alfredo Solarte. Hoy con él bromeamos porque es que yo dije, Venezuela, qué jartera. Qué pena con mis amigos venezolanos. Pero ya ven la rivalidad tonta que existe a veces entre países vecinos, ¿no? Y él me dice lo mismo, dijo, colombiano, qué jartera. Bueno, hoy somos hermanos. ¿Sí? Pero así nos volvimos a juntar. Pero cada vez que yo veía a Ana y la oía hablar, yo decía, wow, o sea, esta mujer es espectacular. Yo tenía novia en ese momento. Espectacular. Finalmente, ese será un chisme para después en privado. Terminé con mi otra novia y al poco tiempo me ennovié con Ana. Ana es mi esposa. Llevamos casados este año. Vamos a cumplir 22 años de casados y tenemos 3 hijos. Uno que este año cumple 20, el otro cumple 17 y el otro cumple 12. Dios me llevó a esta maestría a encontrar el camino que Él tenía preparado para mí, que era ese camino para llegar a Ana, para llegar a mi hogar, para llegar a mi fortaleza, a quien ha sido mi compañía durante muchos años y una persona comprometida con Dios y en esta misión, porque de otra manera es muy difícil. Pero le doy gracias a Dios por quien me llevó a conocer. Volvimos a encarrilarnos con la misión, a trabajar con la misión, em, siendo de nuevo muy cercano. Gracias a Dios, pues mi familia es pequeña, ¿no? Pero me dio unos hermanos en la fe, aparte de Vargas y Caro, pues los Borda, los Quintero, los Bull, toda la familia Name, y cada vez aparecen más. Entonces
Mencioné sobre todo los primeros y los de más o menos mi edad, pero hoy tenemos hermanos de muchísimas edades y Dios no vino a desordenar mi vida, la vino a ordenar, la vino a reordenar, a organizar. Me dejé atrás muchas amistades y no los juzgo como si fueran la razón de ser de mi perdición, no. El que estaba perdido era yo. Culpar a los demás es muy fácil, pero sí necesitaba alejarme, porque entonces yo no hubiera podido salir adelante de todos los vicios y los malos comportamientos que yo tenía. Hoy, gracias a Dios, estoy donde estoy y literalmente gracias a Dios, gracias a ella, que me ha consentido y me ha tolerado y me ha amado, porque me ama así como soy. Em, Se han quedado atrás muchas personas que todavía guardo en el corazón y quiero, pero me dio una familia en Dios, una familia que, y no hablo solo de mi familia, mi núcleo familiar, sino mi familia extendida, porque si algo tengo que decir yo, aunque no lo tengo legalmente, yo tengo la de apellido Name en algún lado. Esto sí me metió a la familia Name y me recibieron como tal, todos, sin excepción, sin ninguna excepción. Desde Héctor y Clarita que nos abrieron su casa y me recibieron allá como un hijo más, todos los hermanos, las hermanas de Caro y Orlando también, los sobrinos. Hoy soy padrino de Juan David, soy el hijo mayor de Caro, conjuntamente con Camilo Borda, que también es otro hermano que Dios me dio, pero sin la comunidad esto no funciona y Dios definitivamente hace comunidades. Em, Ese es mi inicio, ese es como cómo me llevó a ser hoy quien soy. Hemos vivido muchísimas cosas más. Ella se nos ha manifestado de una manera espectacular, pero lo que sí hizo ella, ay, les cuento una anécdota también que se me viene en este momento a la mente. Yo les conté que vivíamos con Vargas día a día, viviendo un entrenamiento de la Virgen así muy fuerte, muy bonito. Pero por un tiempo no me volvió a hablar a mí y yo me preguntaba por qué. Y un día se lo pregunté, pues en oración, que no me has vuelto a hablar, o sea, en silencio. Y un día a través de Caro me dice, hijo, te espero siempre al lado del sagrario. Eso no se me olvida porque es que no podemos estar definitivamente corriendo buscando manifestaciones sobrenaturales. Sí, que es un regalo maravilloso, sin duda, que es algo que a mí me cambió la vida, por supuesto, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que trascender. Me decía alguien que ya falleció, Andrés, no, Mauricio, perdón, se llama él, primo de una amiga nuestra, de Nuni, de Sandra Ramírez. Me decía, no te quedes mirando la mano que te señala Dios. Cuando algo señala, tú no te quedas mirando la mano, tú miras hacia donde señala. Y ella vino a llevarme a Jesús y a enamorarme fuertísimamente de la Eucaristía, enamorarme de la iglesia y de los sacramentos y amar a los sacerdotes. Y no hay cómo pagar eso, porque cuando entiendes el fondo del regalo que es ese pedacito de pan donde Él se hace presente y que está para ti, para escucharte todos los días dentro de una cajita que es ese sagrario y te escucha y sale de ahí, te abraza y se entrega por ti y entra en ti y te empieza a cambiar, quedamos sin palabras. Ella nos ha puesto muchas responsabilidades, nos ha llenado de cosas
Hoy, en el hermoso santuario de Santa María, en Facatativá, Colombia, hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por la iglesia y de vivir ahí la Eucaristía, la confesión, adoración y el rezo del Santo Rosario, todo el camino para nuestra salvación. Y de verdad, ¿cómo no agradecerle? Porque sí, aparecemos mucho. Hoy, desde hace, yo no sé hace cuánto ya, pero unos cuantos años, rezo con Caro, la acompaño cuando se puede, en los rosarios que hacemos los lunes, una cuña, por supuesto, los lunes en la noche, 7 de la noche, hacemos nuestro rosario en vivo, 7 de la noche hora Colombia, em, pero yo siempre lo digo, a este tímido, y ahora sale en cámara cada lunes cuando le cuesta monumentalmente. No se nos olvide que llamó a un tartamudo para sacar al pueblo al pueblo hebreo de Egipto. Dios nos llama capacitados, capacita a sus llamados. ¿Y cómo no corresponder? En estos días volvíamos a hablar algo que habíamos hablado con Borda hace mucho, porque creo que de él vino la primera vez este análisis. Creo. Si no, pues si le estoy quitando el crédito a alguien, me disculpo, pero lo recuerdo, es una charla con él hace varios años. ¿Qué nos diferencia a nosotros, quienes hemos tenido el privilegio de ir a la Virgen, de los pastorcitos de Fátima o de Bernadette en Lourdes, para hablar de algunas pues que son aprobadas, ¿no? Por no mencionar más? Nada. Ella nos ha hablado. Ella me ha hablado a mí por mi nombre. Ella me ha corregido y me ha llamado a una misión. Entonces, ¿cómo no correspondo igual? ¿Cómo si yo he oído la voz de la Virgen, no cambio mi vida? No hago un giro total de lo que es mi vida. Entonces, si a mí me piden contar mi testimonio y de pronto me dicen, no vaya a hablar de lo sobrenatural, no puedo quedarme callado. Así como dice Juan Pablo, si guardo silencio, esto me consume por dentro. No puedo, porque ella fue el canal, ella fue la mejor apóstol de Jesús, fue enviada y gracias a Dios y por mi misericordia de Él, me habló a mí y me dijo, oiga, le tengo una propuesta mejor, le tengo un camino de salvación, los sacramentos, el rosario, la iglesia. Entonces, ¿cómo voy a callar esto? ¿Ya estoy salvo? No. ¿Ya estoy perfectamente convertido? No. Tengo defectos y fallo y lucho contra los mismos enemigos del alma, demonio, carne, mundo, igual que todos. Y me resbalo y me caigo, pero hay que volver a la confesión, hay que seguir yendo. Em, y otra cosa, digamos que quiero decir, que no se me olvide, a veces vemos gente muy especial, ¿no? Hay gente especial que nos llama la atención, pues por supuesto, Caro, pero trayendo otras personas, un Felipe, la capacidad oratoria de Felipe, lo lindo que canta, ¿no? Eh, y a veces uno dice, oiga, yo quisiera ser como él, qué lástima que yo no canto tan bien como él. Porque yo no canto ni tan bien como él, no canto bien, punto. Me gustaría ser tan buen orador como él, pero no se nos olvide cuántos apóstoles tuvo Jesús. 12, uno que lo traicionó, que lo vamos a sacar de la cuenta. Pero todos nos acordamos de Pedro, de Juan, sí, que porque fueron los que hablaron, los que aparecen, pero ¿y Bartolomé? Andrés. Andrés habla una vez en el Evangelio con los peces y panes. Dios no necesita copias. Estoy robando el análisis tal vez de San Carlos Acutis. No necesita fotocopias, necesita originales. Y el santo más santo de todos
No dice una sola palabra en la Biblia y es San José. Dios necesita Pedros, Juanes, Andréses, Bartolomés, Felipes, Felipe, Carolinas, Camilos, Alejandros. Te necesita a ti y te ha dado unos dones maravillosos. Solo dile, Señor, aquí están a tu servicio. Quiero que mis dones se pongan a servir a ti. Y Dios encontrará el camino. Hay quienes hablan mucho, hay quienes tenemos que escuchar y en la escucha ayudamos. ¿Yo quién soy? Yo soy hoy día mi pasión y desde que volví de Atlanta quise serlo, ser profesor y soy profesor universitario desde el año 2003. Em, y, el, y aunque amo las clases que doy, probabilidad, estadística, también de optimización, modelos estocásticos, me encanta la matemática. He entendido que Dios me tiene ahí para un tema personal, para un tema de personas, para poder escuchar a los alumnos y ayudar y aconsejar. Y porque entiendo que Dios tiene esa misión, ellos en mí confían mucho y han hablado conmigo cosas, tanto alumnos hombres como mujeres, y han confiado en mí detalles íntimos de su vida, de pecado, de dudas, de crisis, incluso de suicidio. Y Dios me ha permitido dar una palabra de aliento, de reenfocar, de invitar hacia Dios. Entonces yo sé que ahí tengo una misión muy importante, pero no para mi gloria, repito, todo para mayor gloria de Dios y para acercarnos a Él. Yo te invito, si estás oyendo este testimonio, que si tienes una crisis de fe, dudas, un dolor que parece que no te deja vivir, acércate a Dios. El demonio habla y se aprovecha esos momentos de tristeza y te conversa. Y te miente, porque desde el Génesis su primera palabra fue una mentira, ¿no? Es el padre de la mentira. Entonces no nos dejemos mentir, porque Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Hoy soy una persona feliz, sí. ¿Con problemas? Sí. ¿Con temas de salud? Sí. ¿Es perfecto todo? No, pero estamos haciendo lo que podemos. Y ellos se encargan, y Dios se encarga. Y no hay nada más claro que cuando me dedico más de lleno a Dios, Él se encarga más de mis cosas y todas las cosas fluyen. Ahora, no me acerco a Dios porque todas las cosas vayan a fluir, no ese es el motivo, la motivación, pero tiene que ser saber que Él se encarga, tiene que haber esa fe. Ahora, para terminar, porque pues ya he hablado mucho y bueno, si acá uno se pudiera hablar de todas las vivencias, conté los highlights, creo yo, pues son muchos años de cosas especiales que hemos vivido y de cosas espectaculares, pero sobre todo yo vuelvo a mí, de la primera enseñanza, tal vez, que la Virgen me dio en esas oraciones con Vargas y con Caro, los tres, fue: no preguntes por qué, pregúntate para qué. Y eso hace la vida diferente. Dios tiene un propósito en todo, en todo. A veces no parece y a veces parece que no nos viera y, y no estuvieran. Voy a aprovechar una cita de una santa, Santa Catalina de Siena, más que una cita, una vivencia. Santa Catalina de Siena tuvo unas tentaciones fuertísimas contra la pureza, ¿sí? Ella también, así como nosotros, también. Y sufría y no sentía a Dios y sufría por tener estas tentaciones. Y finalmente Jesús se le manifestó y le dijo: ¿por qué no estabas al lado mío? Y él respondió y le dijo:
En ese momento, ¿acaso no sentías tristeza y dolor por esas tentaciones? Él dijo, sí, yo estaba en tu corazón. Yo solo no estaba contigo, estaba en tu corazón. Y por eso sentías esa tristeza y ese dolor. Dios tiene un propósito y tiene una razón de ser. Y nunca, jamás, jamás te deja solo. Si sientes y piensas que te está dejando solo, te están mintiendo, es el momento de volver a la confesión y decirle, Padre, perdóname porque estoy pensando esto, esto y esto. Ore por mí y no hay exorcismo mayor que el de un confesionario. Bueno, mis hermanos, eso es tal vez todo lo que quería contarles hoy. Faltan muchas cosas, seguro, y mucho por vivir, seguro. Pero les prometo que el camino al rosario, esta hermosa monotonía de repetir Aves Marías, como dice más o menos San José María Escrivá de Balaguer. No me la sé perfecta, pero es un camino dichoso de amor en que vamos encontrando la vida de Jesús y nos vamos enamorando más de la vida de Jesús. Y es el camino a la salvación que Dios tiene para ti. Reza el rosario, ve a la Eucaristía cada vez que puedas. No dudes que Dios está contigo. Si algún día necesitas que alguien ore por ti, escríbeme. Yo te oigo, yo te escucho. Yo oraré por ti, con toda seguridad. Tú ora por mí y apoyémonos, no nos juzguemos. Seamos una familia, una comunidad. Dios los bendiga y gracias por escucharme y por orar por esta misión para que siga adelante. Voy de tu mano, María, y tus palabras me guían. Tu manto envuelve en mi vida, en ti mi alma confía. En tu regazo, María, acoge mi patria herida. Consuela, Señora mía, las almas